¿Has visto que el mar se vea extraño? No es metáfora. La línea del agua se borra, como si el océano jalara la playa y aguantara el aliento. El aire cambia, huele a sal y lodo, un rugido grave y distante como tráfico pesado. Sirenas suenan fuerte y metálicas, y por un momento todo queda muy tranquilo. En la costa de Japón. Segundos así se vuelven una pared líquida que cruza puertos, calles y arrastra todo. Como en el tsunami de Tohoku el 11 de marzo de 2011. Según el estudio técnico del Centro Internacional Japonés de Investigación y Gestión de Riesgos de Desastres Hídricos, algunas zonas tuvieron marcas de agua superiores a 40 metros, igual a un edificio de 12 pisos, causando gran devastación. Como respuesta, el país levantó más que un muro. Construyó un sistema defensivo de aproximadamente 400 kilómetros para ganar tiempo para huir y sobrevivir. Acompáñanos y descubre paso a paso cómo Japón creó esta defensa. Además, claro, de lo que puede y no puede hacer. Cuando llega la ola, el muro no está en un solo lugar del mapa. Recorre la costa de Tohoku, noreste de Japón, donde el Pacífico entra en bahías, puertos pesqueros y llanuras costeras estrechas. ¿Por qué ahí? La respuesta es simple. Japón posee una costa larga y compleja, de unos 30.000 kilómetros. Muchas personas viven hacinadas en esas franjas bajas, donde el agua llega primero. Después de 2011 se construyeron aproximadamente 395 kilómetros de nuevos muros de concreto en varios tramos. Con costos reportados de 135 billones de yenes, aproximadamente 47 millones de reales al tipo de cambio al cierre de este video. Parece sencillo levantar un muro y resolver, ¿verdad? Pero Japón aprendió de la manera más dolorosa que ningún muro detiene un tsunami, solo retrasa el reloj. Pero los números no explican del todo la decisión de construir el muro. Para comprender el origen y la forma de este proyecto es necesario regresar al problema inicial y a las lecciones de 2011 de la ciudad de Brasil. Antes de 2011, Japón ya contaba con defensas en la región afectada. Según una nota técnica del Banco Mundial, había unos 300 kilómetros de diques costeros, algunos de 15 metros de altura. La naturaleza no respeta los promedios históricos. El terremoto de magnitud 9 generó un tsunami que mató a 15.858 personas y dejó a 3.021 desaparecidos según el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Las pérdidas económicas alcanzaron casi 300.000 millones de dólares. Otra falla invisible fue el tiempo de la información. El sistema de alerta rápida subestimó la situación al calcular la magnitud y emitió una alerta de tsunami de 3 metros para Aiwat, cuando algunas comunidades enfrentarían algo mucho mayor. En Taro había murallas de 10 metros sobre el mar, pero igual fueron destruidas. El resultado fue cambiar la filosofía y no depender de una sola defensa. La literatura técnica e institucional refuerza la idea de capas múltiples, con obras físicas, evacuación y planificación urbana. Las estructuras solas no resisten eventos mayores al nivel del proyecto. Ahí surge la Gran Muralla moderna, no como promesa de invencibilidad, sino como herramienta para reducir energía, retrasar inundaciones y convertir minutos en supervivencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo construir cientos de kilómetros de defensa costera en un litoral recortado, con un suelo que se hunde después de un megaevento y comunidades que viven pegadas al mar? Eso es lo que veremos a continuación. La obra inicia en caos. Lo primero es la eficiencia, no la apariencia. Tras el tsunami, tramos completos de diques y muros desaparecieron, como muestran los datos del informe del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón. En Aiwat, Miyagi y Fukushima, cerca de 427 distritos, algo así como 190 kilómetros, resultaron dañados. En un universo de unos 300 kilómetros, no solo se trataba de lo que se destruyó, el suelo también cambió. La subsidencia provocada por el terremoto amplió zonas bajas vulnerables y elevó el riesgo de inundación, incluso sin tsunami, mareas, tormentas o resacas. Antes de cualquier concreto definitivo,
llegó la ingeniería de emergencia, costales de arena, rellenos y cierre de aberturas críticas, todo a contrarreloj por lluvias y tifones. Algunas medidas se reforzaron y concluyeron antes de la temporada de tormentas para evitar otro desastre. Con el litoral contenido, inicia la fase más difícil: definir la geometría de la defensa. La costa de la línea de Sanriku no es recta, sino una serie de bahías, ensenadas y valles donde la ola entra, se canaliza y aumenta su altura. En esos lugares, una pared no solo es altura, cimentación, drenaje, estabilidad del talud y, sobre todo, control de erosión en la base donde el mar cava, hacen que los proyectos se traten como un sistema. En ciertos lugares, la defensa es una pared de concreto con núcleo de relleno y revestimiento, diseñada para disipar energía y reducir el desbordamiento. Se instalan portones y puertas en ríos y canales que llegan al mar, ya que el tsunami no solo entra por la playa, también lo hace por los estuarios como un pistón. En puertos clave, el tercer elemento son rompeolas y estructuras en la entrada de la bahía para disminuir la energía antes de que la ola llegue a la ciudad. En eso Japón invirtió mucho, incluso con obras en puertos como Kamaishi, Fuji y Afunato. La reconstrucción no repitió lo anterior, sino que corrigió el fallo. El proceso de reconstrucción costera incorporó cambios estructurales para que las defensas siguieran funcionando ante tsunamis y, cuando se pudo, integrando vegetación y soluciones acordes al paisaje. En la práctica, eso significa pensar en lo que sucede cuando el agua pasa por encima, porque va a pasar en eventos extremos. De hecho, ahí el detalle manda el coronamiento, la protección del talud de aguas abajo, bloques de refuerzo, disipadores y el desempeño para evitar el colapso progresivo. Algunos casos fueron referencia en Taro, donde los tsunamis ya habían moldeado la ciudad por décadas. Después de 2011 surgieron nuevas medidas enormes. Un tramo de muro de 14.7 metros de altura y 1.2 kilómetros de extensión aparece como parte de las obras previstas para el área portuaria, mientras que otra sección de 10 metros por 1 kilómetro fue concluida antes. Pero Japón también aprendió de lo que salió bien. Hyundai es un clásico, con puerta de agua de 15.5 metros cuyas defensas evitaron muertes y mantuvieron las casas intactas. Y Kamaishi mostró otra victoria. Aunque dañada, la compuerta redujo la altura del tsunami en 40%, dejándola en 8 metros y retrasando la entrada al centro por minutos. Otro aspecto interesante a destacar es que con el tiempo la obra deja de ser solo defensa y también se convierte en configuración urbana. Algunas ciudades elevaron terrenos, rediseñaron zonas prohibidas y reorientaron rutas de escape, porque un muro solo es útil si tienes a dónde correr. Y eso aparece incluso en el efecto medido en áreas específicas, como se destaca en un estudio del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón. En un sistema integrado de diques y compuertas, la protección contra un tsunami de 7 metros reduce el área inundable de 3.700 hectáreas a cero. Al final, el Gran Muro no es un objeto, es una secuencia de decisiones, obras, ajustes, conflictos locales, impactos paisajísticos y una verdad técnica que Japón no intenta ocultar. La pared no es la última palabra, es el primer retraso. Al oír de casi 400 kilómetros de barreras, el cerebro imagina una línea continua. La dimensión se percibe mejor al recorrerla en carretera, los 395 kilómetros de murallas en la costa japonesa. Es, en la práctica, un viaje de Curitiba a Sao Paulo, de punta a punta, solo que hecho de concreto, tramo por tramo, uniendo bahías y ciudades en el Pacífico. En realidad, el muro no es un solo bloque, sino un sistema de contenciones, diques, estructuras portuarias y refuerzos costeros distribuidos. Todo está pensado para contener parte de la energía y principalmente retrasar la inundación. Es útil compararlo con otros grandes sistemas de defensa. El Thames Barrier en Londres es una compuerta móvil de 520 metros en el río Támesis. El Mose de Venecia tiene 78 compuertas móviles para proteger la ciudad de mareas altas, pero la diferencia principal es el tipo de amenaza. Las tormentas y mareas son constantes,
pero el tsunami es un golpe costoso. En solo 395 kilómetros de barreras costeras, el presupuesto total fue de 1.35 billones de yenes, unos 47.000 millones de reales al cierre de este video. Con ese monto se podrían financiar unas 700 grandes obras, como la ampliación de la playa central de Balneario Camboriú, que costó unos 66.8 millones de reales. Si el presupuesto se destinara al mercado de lujo, se podrían comprar unos 219 penthouses de 215 millones de reales o 157 mega penthouses de 300 millones de reales. Como el proyecto Sena Tower en Balneario Camboriú, que concluirá en 2033. O sea, mientras Japón invierte fuertemente para proteger ciudades y puertos, el costo de esa defensa es equivalente a un verdadero imperio de departamentos de lujo o cientos de obras costeras por Brasil. Subtítulos por Sonia Hubert. El futuro de este sistema es ampliar la obra y mantener el desempeño. Parte del esfuerzo después de 2011 fue acelerar la restauración y reconstrucción en cientos de distritos costeros, con seguimiento institucional y metas de finalización por tramo. Eso sigue traduciéndose en obras que, además de proteger, permiten una recuperación segura y la reactivación económica. Porque un puerto detenido rompe la cadena logística. Japón demostró que invierte en proteger grandes estructuras portuarias con rompeolas en la bahía, con cifras de cientos de miles de millones de yenes. En lo social, el mayor beneficio es el tiempo de evacuación. En lo económico, hay previsibilidad y menos riesgo para industrias costeras, pesca, logística y turismo, incluso cuando el mar quiere recordar quién manda. El Gran Muro contra tsunamis de Japón simboliza tanto vulnerabilidad como resiliencia. Después de 2011, el país aceptó que el riesgo persiste. Se gestiona en capas con obras que reducen energía, retrasan inundaciones y amplían la ventana de escape. En ingeniería, pues a veces ganar no es frenar la ola, sino convertir minutos en vidas. Gracias por ver el video. ¿Ya conocías la enorme muralla de Japón contra tsunamis? Es una ingeniería increíble, ¿no crees? Me despido. Abrazo y hasta el próximo video.